investigadores, los científicos, empiezan a sospechar respecto del paradigma, empiezan a sospechar respecto de cómo hacen las cosas, qué es lo que están observando, qué es lo que enfatizan, empiezan a ver de forma diferente, pero nada, la idea es que por decirlo así, no se dan cuenta. Ajá. Solo ven pues una cierta insatisfacción, una cierta, un número muy amplio de problemas cada vez más importantes que otros están investigando y que empiezan a tener respuestas, en fin, ¿no? Entonces, los defensores del paradigma vigente empiezan, como les digo, a manifestar una inconformidad, digamos, una especie, como dice un poco, de rebeldía respecto de esta visión, de estas herramientas que habían heredado. Ajá. Ese componente es muy importante, nos vamos a detener en él un poco más adelante. El día de hoy me interesa ver a grandes rasgos también, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de los paradigmas? ¿No? ¿En qué consiste la naturaleza de los paradigmas? Primero, para poder entender bien a qué nos referimos cuando hablamos de paradigma. Ajá. ¿Y por qué? Bueno, pues porque va a ser fundamental para la filosofía de la ciencia y posteriormente también para la teoría del conocimiento, como seguramente recuerdan, seguramente saben. La idea de ahora enfatizar o que el objeto de estudio sea específicamente el marco teórico, el marco, el horizonte, el contexto que permite el conocimiento. Eso ocurre en la epistemología, probablemente muy temprano en la epistemología, digo temprano en relación al siglo XX, en el siglo XVIII, con la propuesta de Kant, ¿no? 1781, empieza a plantearse la idea importantísima para la filosofía, para la teoría del conocimiento, que es poner la atención en el marco, en la estructura, en lo que Kant llama el esquema categorial o pues el sujeto trascendental. El esquema categorial y las condiciones de espacio y tiempo son el marco que permite el conocimiento, ¿no? Desde el punto de vista de la sensibilidad, las intuiciones a priori, espacio y tiempo, desde el punto de vista del entendimiento, las categorías conforman el marco que hace posible pues, todo, la percepción, la observación, el conocimiento en general, hasta llegar a las leyes. Entonces se empieza a poner énfasis en el marco de conocimiento, se empieza a poner énfasis en el esquema, en los aspectos subjetivos. Como se ha mencionado y mencionaré también a lo largo de estas clases, ese marco en Kant es único, ¿no? Es un único marco conceptual, un único esquema conceptual, es universal y es necesario. No hay variación para Kant, ¿no? Respecto de este marco, ¿no? El esquema categorial es el mismo para todos los sujetos de conocimiento, y entonces, pues justamente la crítica de la razón pura intenta explicitar, hacer explícitas las reglas, las normas, los principios, las leyes que enmarcan este esquema, incluyendo también, pues claro, la razón y sus principios que pues no podrán ser respondidos por la ciencia teórica. Entonces empieza ahí a darse una importancia al marco, aun cuando este marco es para Kant un marco universal, un marco estrictamente formal, un marco, algunos llamarían incluso pues, lógico, aunque otros autores dirán que no es una lógica lo que está haciendo Kant, y tienen razón, no es una lógica, pero sí su estructura, su alcance, digamos, es ese, son condiciones formales, son principios formales. Eh, Posteriormente, en la epistemología se da también la idea de que esos marcos, o este marco más bien, adquiere contenido específico distinto, un distinto contenido específico en la historia. Entonces puede ser que el marco, a lo mejor desde un punto de vista muy amplio, como Kant lo llamaba trascendental, sea el mismo. Eso está, pues puede ser aceptable, pero lo importante es cómo se llena de contenido,
cómo se ha llenado de contenido en el pasado. Lo que pensábamos que era la sustancia, lo que pensamos que era la causalidad, lo que pensábamos que era la necesidad, la posibilidad, etcétera, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, ese marco empieza a plantearse, si bien como, bueno, podríamos decir que hay un único marco, al mismo tiempo podemos decir que hay distintos marcos en relación a la historia. Alguien que podría decir esto es precisamente, me estoy refiriendo a Hegel. ¿Sí? Si hay algo que permanece en la conciencia, bueno, pues son estructuras, digamos, formales, pero lo que nos interesa más es ver cómo se ha desarrollado el contenido, ¿no? Cómo la conciencia adquiere contenidos, ¿no? Distintos. Y posteriormente, bueno, ya entrado el siglo XX, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, esos marcos de la mano de los pragmatistas claros, esos marcos empiezan a entenderse como preeminentemente culturales, contextuales, ¿sí? El interés por estructurar, por entender cómo se estructura más bien, cómo se estructura el esquema conceptual, tiene que ver con los estudios sociales, los estudios pragmatistas, con Wittgenstein, por ejemplo. Y, bueno, pues un poco la idea es esa, que se va poniendo énfasis en el marco, ¿no? En el marco que con Kant es universal y con las propuestas más recientes, la investigación de los marcos que tiene sentido, pues es la que tiene que ver con las distinciones, los distintos marcos en los que nos desenvolvemos o que están ahí presentes para los objetos. Entonces, los contextos, estos horizontes de sentido, estas visiones de mundo, las llamaba James, ¿no? Wittgenstein, ¿no? También, pues es el objeto de estudio actualmente de buena parte de la epistemología contemporánea, aunque hay algunas salvedades que todavía siguen siendo haciendo filosofía analítica, ¿no? Pero este fenómeno se da en la filosofía de la ciencia precisamente con Kuhn, ¿no? Y un poco antes, como ya habíamos dicho y habíamos mencionado, Pierre Duhem, con Alexander Coiré, y con otros filósofos también que anteceden, por decirlo así, esta propuesta de Kuhn, en donde el objeto de estudio ya no son teorías, ¿no? Sino los marcos que permiten las teorías, los marcos generales que permiten las teorías. Esos marcos generales o contextos teóricos son los que nos van a permitir, pues, entender el desarrollo y la generación de las teorías en un momento dado. Muy bien, bueno, entonces, hoy vamos a tratar de dejar claros los dos sentidos de paradigma, porque ese es justamente el objeto de estudio de la filosofía de la ciencia. Entonces, decíamos la clase pasada que el periodo preparadigmático o de las escuelas, no voy a decir ahora caracterizar este periodo, deben ya recordarlo, el periodo preparadigmático de las escuelas se caracteriza principalmente porque no hay un cuerpo acumulativo de conocimiento, debido a que no hay un conjunto de compromisos compartidos. Entonces aquí se puede ver algo que es muy importante. La condición de posibilidad de un cuerpo de acumulativo de conocimientos, la condición de posibilidad de los acuerdos, es que haya precisamente un conjunto de compromisos compartidos. Ese marco, el paradigma o este contexto al que me he referido. Si no hay ese marco, si no existe ese marco, no hay entonces posibilidad de acuerdo, de avance, de desarrollo. No hay, como acabo de decir, un cuerpo acumulativo de conocimiento. Una vez que se establece un logro ejemplar, que es el primer sentido en el que hablamos de paradigma, en el que Kuhn habla de paradigma, como logro ejemplar, la resolución de un problema acuciante, de una pregunta, de una observación sorprendente. Una vez que se establece el logro ejemplar,
Se termina ese periodo, el periodo preparadigmático, y la investigación se lleva a cabo, por decirlo así en términos generales, bajo una misma estructura organizada de supuestos. Una misma estructura organizada de supuestos que, como ya vimos entonces, llama paradigma en el segundo sentido. El primer sentido es el logro, el experimento, el procedimiento que marca, ¿no? La posibilidad de que las escuelas se reúnan, se agrupen en esa dirección y caminen en esa dirección, su investigación. Y el segundo sentido es como lo que implica el primer sentido de paradigma. Lo que implica el primer sentido de paradigma es como dice, una constelación de compromisos. Hoy vamos a hablar un poco de estos compromisos, cuáles son, a ejemplificar algunos, y de eso se trata, de eso se va a tratar ahora la clase. Bueno, esta estructura organizada de supuestos, ¿no?, permite entonces que las escuelas dirijan su investigación particular sobre un campo, sobre un área específica de observación del mundo, hacia hacia este logro ejemplar, hacia esta dirección de cómo se llevó a cabo la resolución del problema. Se toma como un molde, como una base para resolver problemas, y de esa manera pues se asumen implícitamente, tal vez no explícitamente, pero sí implícitamente, los compromisos ontológicos, epistemológicos, metodológicos de los que vamos a hablar ahora. La investigación que se lleva a cabo, guiada por un paradigma, es lo que Kuhn llama la ciencia normal. Entonces, la ciencia normal es pues la ciencia que se bajo un paradigma. La ciencia normal. No es normal en el sentido de normal, como entendemos la palabra normal en la vida cotidiana, ¿no?, sino normal en el sentido de que ya está normada, ya hay normas, ya hay principios, ya hay criterios, compromisos que guían la investigación científica. Entonces es normal en ese sentido, ¿no?, como de norma, de que ya hay normas que guían. La investigación normal está guiada por un paradigma en los dos sentidos del término que ya hemos apuntado, como ejemplo de solución exitosa, como un ejemplo de solución exitosa y sorprendente de cierto tipo de problemas, que es reconocido por la comunidad que investiga ese campo de estudio. Entonces, este es el primer sentido, como solución exitosa. Y el segundo, como conjunto de compromisos compartidos por una comunidad de especialistas, ¿no?, como conjunto de compromisos compartidos por una comunidad de especialistas, ¿no? El primer sentido de paradigma implica, pues, maneras novedosas, no intentadas, no pensadas con anterioridad, de solucionar con éxito viejos problemas, ¿no?, los cuales estaban en la mesa de discusión, y una vez que se da esta solución novedosa, interesante, las escuelas, los miembros de las escuelas se interesan por esa forma de llevar a cabo los procedimientos, se interesan pues como les decía yo en la clase pasada un poco, ¿no?, como por la promesa de encontrar ahí otras rutas de investigación, resolver de esa misma forma otros problemas también importantes para ellos, y entonces esas soluciones sirven como modelos para la siguiente generación de científicos, quienes tratan de abordar otros problemas siguiendo el mismo patrón. Entonces ahí hay un esfuerzo por la repetición, por la réplica. La palabra réplica en este sentido no quiere decir replicar algo, como se hace una réplica cuando se presenta una ponencia en una mesa, ¿no? Eso es una visión crítica de lo que presentaste, ¿no? Sino réplica en este sentido es repetir, más o menos de la misma forma, en la misma dirección, con los mismos presupuestos, las soluciones que
que estamos estudiando a ver si pueden resolver otros problemas, ¿no? Entonces, es una etapa de reiteración, ¿no? Es una etapa de trabajo de consolidación del paradigma, ¿no? Em, no es claro, al menos no lo recuerdo yo ahora específicamente, que Kuhn cite ahí en ese momento o se refiera al trabajo de Peirce, al clásico trabajo de Peirce que algunos de ustedes conocen porque sé que lo conocen, que, si no recuerdo mal lo vimos en el curso de teoría del conocimiento, que se llama la fijación de la creencia. ¿Sí? Pero, bueno, varios autores han puesto énfasis en eso, han puesto una conexión, han hecho una conexión con esto. Ajá. Peirce precisamente en la fijación de la creencia, el primer método para fijar la creencia tiene que ver con, es el método de la tenacidad, ¿no? El método de la tenacidad. Y la tenacidad representa para Peirce precisamente eso, la reiteración pragmático-teórica de pues, una visión de mundo, una forma de hacer las cosas, una teoría, una aplicación. ¿No? Entonces, reitero o aplico, repito, ¿no? El procedimiento de forma acrítica, ciega, ¿no? Pasiva, ¿no? eh, movida más este, por el buen ánimo, por la idea de encontrar una solución, más que por la idea de poner a prueba, ¿no? El procedimiento, ¿no? Entonces ese es el método de la tenacidad, ¿no? El método de la tenacidad en Peirce, ¿no? Y bueno, Peirce dice, este método fracasa porque es acrítico, porque es pasivo, porque el contacto con los otros hace que yo me dé cuenta de que, ¿no? De que mi forma de hacer las cosas puede mejorar, ¿no? Puede ser distinta, en fin, ¿no? Eh, como lo plantea Kuhn, les digo, no lo recuerdo, no recuerdo ahora, pero creo que no, creo que no hay una referencia de este momento de la ciencia normal con el método de la reiteración, el método de la tenacidad, ¿no? En Peirce. Pero es muy importante, porque prácticamente así aprendemos muchas cosas, ¿no? Prácticamente así ponemos en marcha nuestro aprendizaje, nuestra, pues sí, interés por algo, ¿no? Repitiendo, ¿no? ¿Sí? Aprendiendo de forma pues, simplemente reiterativa, ¿no? Imitativa, ¿no? A veces mucho sin tener muy claro por qué se hacen las cosas así, ¿no? Entonces, es como posteriormente esto sirve como una base, un piso firme para poder reflexionar sobre lo hecho y mejorar o afinar esa práctica. Bueno, simplemente quería hacer esta conexión, mencionar esta conexión. En el primer sentido, entonces, los científicos trabajan para la consolidación del paradigma, para su fortalecimiento de una forma, pues sí, hasta cierto punto acrítica, dogmática. No hay una reflexión, no hay una reflexión crítica, no hay un intento por extender la ontología, ¿no? Vamos a trabajar con estos elementos y simplemente nos centraremos en ellos, ¿no? Y no como tratar de más allá, ¿no? En el segundo sentido, el sentido de paradigma como conjunto de compromisos compartidos, ¿no? Implica que hay un marco amplio de supuestos que se aceptan sin discusión en la investigación, como decía hace un momento, el cual establece las líneas y las formas básicas de la investigación en un campo, ¿no? Delimita este marco el conjunto de problemas que importan, ¿no? A diferencia de otros, establecen criterios de importancia de problemas y también de las soluciones que son admisibles y de las que no lo son, ¿no? Este, esta forma de entender el paradigma como este marco, haz de compromisos asumidos, tiene efectos en la forma de distribuir también, como dice Kuhn,
los recursos para la investigación, en los criterios que los comités editoriales tienen para publicar una investigación, ¿no? E incluso en las promociones académicas institucionales. Eso es algo que les pasa mucho a algunos investigadores que están en una escuela de un tipo, ¿ah? E intentan mandar un artículo, un trabajo en una revista de otra, de un enfoque completamente diferente y pues no se los publican. Víctor, dime. Estaba pensando que ahorita que mencionas a Peirce, que a mí me sonó más el periodo de la ciencia normal, según lo describe Kuhn, como el periodo, digo, como la fijación de la creencia a priori, ¿no? O sea, porque si hay cierto nivel como de criticismo, ¿no? Pero, o sea, no se involucra tanto como ah, con el mundo como para cambiar la creencia que se tiene sobre él. Y también menciona que, o sea, el método a priori, o sea, cambia mucho como con el tiempo, ¿no? O sea, debido a cuestiones culturales, ¿no? Históricas. Y pues eso me suena más a la ciencia normal. Sí, de acuerdo. El método de la tenacidad implica como el momento en el que retomamos una solución a un problema específico que ha sido exitosa y simplemente lo reiteramos, por decirlo así, pragmática y teóricamente, ¿no? Intentamos repetir, intentamos llevar este mismo procedimiento a otros problemas, ¿no? A eso me refería un poco, ¿no? Pero claro que están incluidos implícitamente los otros métodos, el método a priori, que consiste, como bien dices, ¿no? En una forma estrictamente lógica o independiente de la experiencia de validar los productos. Ajá. No lo mencioné, porque me parece que lo que dice, por ejemplo, Peirce respecto de este método a priori, creo que él está pensando también, si no lo recuerdo mal, está pensando en Descartes, ¿no? En los racionalistas, en las escuelas que plantean una investigación sobre el mundo sin tocar el mundo. Entonces, pues como que este método, el método que él menciona, el a priori, es muy logicista, ¿no? Y yo lo iba a mencionar más en la dirección de los estudios que se derivan de la ciencia en la primera tradición, en la primera escuela de filosofía de la ciencia, que es la filosofía de los positivistas. Es la idea de que la validación del conocimiento puede ser independiente de la historia, que puede ser independiente de cómo suceden realmente las prácticas científicas, ¿no? Y que los criterios que permiten justificar, que permiten validar el conocimiento son a priori y deben ser a priori, ¿no? Entonces sí, por supuesto que está implícito ahí, es una visión que está tanto en algunos científicos como en la primera filosofía de la ciencia tradicional. Va como muy de la mano, ¿no? En efecto. Sí, Víctor, muy bien. Bien. ¿Tienes algún Gracias. otro comentario? ¿No? No, gracias. Pero sí están interesantes estos puentes. Sí, claro. En efecto, sí. Es interesante. Ajá. Bien, muy bien. Entonces decíamos que, así que los distintos paradigmas, los distintos marcos que dirigen la investigación y que establecen pues, los criterios que nos permitirán distinguir los procedimientos de una forma de hacer investigación respecto de otra, implica, como les decía hace un momento, pues a quién se atribuyen los recursos, cómo se establecen los criterios para los comités editoriales, ¿no? O las promociones académicas institucionales. Les decía, por ejemplo,
En el caso, por ejemplo, de las ciencias cognitivas, ¿no? Muchos filósofos o colegas míos que intentan, por ejemplo, publicar algo, una investigación en ciencias cognitivas, por ejemplo, no sé, en mente extendida, hagan de cuenta, ¿no? Y la envían a una revista que es muy experimental, ¿no? A una revista, por ejemplo, como de psicología cognitiva y muy experimental, pues simplemente se lo rechazan, ¿no? Y como que la razón fundamental es, pues no entra en nuestro paradigma, ¿no? En nuestro esquema, en nuestra forma, en el estilo de la revista, ¿no? Porque parece un trabajo muy especulativo, ¿no? El que se suele hacer en filosofía, ¿no? Entonces, como que lo que esperan algunas revistas es más trabajo de campo, más ir a los experimentos y hacer un análisis, si quieres tú filosófico, pero de esos experimentos, ¿no? Entonces, ahí se puede ver, ¿no? Como las formas de hacer las cosas, los distintos paradigmas, podríamos decir, ajá, intervienen en las decisiones, por ejemplo, de criterios de comités editoriales. ¿No? Bueno, como matriz disciplinaria, esta aceptación de los compromisos es una aceptación tácita. ¿Sí? Muchas veces pues los miembros de estos paradigmas no son conscientes de cómo ven el mundo, de cómo están comprometidos de una cierta forma con valores, procedimientos, entidades teóricas, etc. ¿No? Entonces, es tácita en ese sentido. ¿No? Y explica que la comunicación entre los miembros de una comunidad de especialistas pues goce de un mismo lenguaje. ¿No? El periodo de investigación normal, podríamos decir, busca eso, una solidez práctico, teórica y lingüística, ¿no? Que si no nos estamos refiriendo a lo mismo, pues está muy complicado que nos podamos entender y que podamos avanzar. Entonces, en la investigación de la ciencia normal, lo que se atrinchera, lo que busca atrincherarse, lo que busca fijarse en términos de Peirce, pues es un lenguaje importante, sólido, ¿no? Y que haya completud y que haya pues, unanimidad en los juicios. Ajá. ¿Sale? He mencionado ahora que el paradigma como matriz disciplinaria comprende una serie de compromisos, componentes que los investigadores admiten o aceptan tácitamente. Voy ahora a mencionar cuáles son. Voy a mencionar tipos de compromisos básicos, 4 tipos de compromisos que según Kuhn, los investigadores pues, tácitamente aceptan, los científicos aceptan implícitamente cuando llevan a cabo sus investigaciones de acuerdo con ese marco, de acuerdo con ese contexto general, ¿no? El paradigma. Los voy a enumerar ahora simplemente y después los voy a explicar. ¿Sale? El primero, el primer tipo de componente o compromiso básico al que me voy a referir es las generalizaciones simbólicas. Las generalizaciones simbólicas. ¿No? Ese es el primero, generalizaciones simbólicas. ¿No? El segundo son los compromisos ontológicos. Los compromisos ontológicos. El tercero son los compromisos que se refieren a valores metodológicos. Valores metodológicos. Y el cuarto son los compromisos que se dan en relación con los ejemplos paradigmáticos o soluciones ejemplares. Los compromisos que se dan en relación con los ejemplos paradigmáticos o soluciones ejemplares. Mi batería, mi computadora ya está pidiendo que la conecte. Muy bien, bueno, entonces voy a analizar
por las generalizaciones simbólicas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las generalizaciones simbólicas que conforman pues, uno de los compromisos más importantes a los que los científicos se adhieren tácitamente cuando trabajan de acuerdo con un paradigma? Se trata de las leyes, los principios fundamentales de una teoría. Las leyes o los principios fundamentales de una teoría. ¿No? Por ejemplo, las leyes de Newton, ¿no?, son los principios fundamentales de la teoría, ¿no? Y son los componentes formales, ¿no? ¿En qué sentido son los componentes formales? Pues que son componentes completamente abstractos, son muy generales, ¿no? No nos hablan de cosas particulares, ¿no? Sino de conceptos y de relaciones entre esos conceptos que pueden ser relacionados con entidades particulares, ¿no? Pero ellas mismas, las leyes, no hablan estrictamente sobre el mundo, estrictamente sobre cosas particulares, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque incluso Kant es uno de los primeros que plantea que las leyes de Newton pues, no pueden ser inductivas. ¿No? Si realmente lo que dice Hume tiene razón, si las leyes, como dice Hume, fueran inductivas, entonces pues, no pueden dejar de ser dependientes de la experiencia, no pueden ser universales y necesarias. Por eso es que para Kant las leyes de las ciencias empíricas, específicamente las leyes de Newton, son resultado de una deducción, ¿no? Son deducidas desde los principios del entendimiento, de las tres analogías del entendimiento salen o se deducen las tres leyes de Newton. Entonces, ¿no? La idea es que las leyes a un nivel, las leyes científicas a un nivel muy abstracto, no provienen de la experiencia, no son resultado de la deducción, ¿no? Sino deducciones hechas sobre principios muy abstractos, más abstractos todavía estas leyes, ¿sí? Entonces la idea de Kant es que para poder explicar la altísima resistencia a la refutación que tienen las leyes de las ciencias científicas, y para poder explicar también que en algún sentido intentar validarlas en la experiencia indicaría una circularidad viciosa, lo que hace Kant es plantear que no tiene el origen que los empiristas habían pensado, que no tienen un origen inductivo, sino que son deducciones hechas desde los principios del entendimiento. Si esto es así, entonces pues ya funciona mucho mejor, decir que son independientes de la experiencia en su origen e independientes de la experiencia en su validación, en su validez. No se justifican técnicamente, no tienen ese tipo de justificación, y por eso tú te equivocas, de tratar de buscar todo el tiempo la validación objetiva como si toda la validación objetiva o la validación objetiva se redujese, ¿no?, a encontrar una impresión sensible, simple, ¿no?, anotada a la experiencia, a la verificación empírica. Eso es incorrecto, ¿no? Las leyes en el nivel en el que está hablando Kant, si hay leyes fenomenológicas para Kant, y esas son dependientes de la experiencia y son inductivas. Las leyes de Newton no son inductivas ni son fenomenológicas, son leyes trascendentales, ¿no? Entonces, la validez objetiva de estas leyes no tiene que ver con una verificación empírica, no, para nada, no absoluto. Como recordarás, la validación, la justificación de estas leyes es una justificación trascendental para Kant. ¿Qué significa que es una justificación trascendental? Bueno, están justificadas trascendentalmente porque hacen posible la experiencia y la ciencia como la conocemos. Así es, la ciencia indispensable, necesaria para los seres humanos desde el punto de vista del mundo como es en sí mismo, para los seres humanos. Y entonces pues, esas leyes adquieren un estatus importantísimo, no probabilístico ni subjetivista, empirista al menos,
sino desde un punto de vista trascendental. Bueno, entonces este mismo asunto llega a la discusión en Kuhn, ¿no? Y la pregunta es, pues, ¿cómo se llega? ¿Cómo tenemos presentes en los paradigmas estas generalizaciones simbólicas? Generalizaciones simbólicas que, como veremos un poco más adelante, para Kuhn sí en algún sentido tienen un origen empírico, pero no completamente empírico. Sí hay si hay observaciones, digamos, que promueven estas generalizaciones, pero no dependen tampoco de ellas. Ese es el lado kantiano. Vamos a ver. Bueno, este conjunto de leyes, por ejemplo, las leyes de relaciones de Newton, conforman la base fundamental que hace posible pues, ver, relacionar entidades, procesos físicos, por ejemplo, químicos. Estos principios pues, son, si bien lógicamente son muy importantes, pues procedimentalmente lo son todavía más. Son las que nos permiten mirar al mundo de una cierta forma. Mirar al mundo de una cierta forma. Por ejemplo, pues, no sé, me imagino que a lo que se refiere es que cómo hemos observado al mundo ha variado a lo largo de la historia, cómo hemos entendido, interpretado al mundo. Si ver es interpretar, pues la idea es que hemos interpretado al mundo de formas distintas. Entonces, por ejemplo, en relación a la caída de los cuerpos, ¿no? La caída en línea recta de los cuerpos, ¿no? Hemos visto cosas diferentes, ¿no? Solo por decir un ejemplo, ¿no? Solo por decir un ejemplo. Pero si es el caso, hemos visto por lo menos de 3 formas distintas de la caída de los cuerpos. Aristóteles planteaba un cuerpo al caer de caída libre, un cuerpo de caída libre buscaba su lugar natural, es decir, los objetos que él conocía pues eran de madera, o de arcilla, de piedra, así, buscan su lugar natural, buscan la tierra, mientras que los cuerpos etéreos como el fuego, buscan ascender, no caer. Y entonces, bueno, pues la idea de Aristóteles es que pues ahí donde llega objetos, ahí es su lugar natural y ahí busca, ahí tiene reposo, ¿no? Pero Galileo dirá que no, que eso pues, es una visión muy teleológica, completamente teleológica, que si pensáramos algo así como un experimento general, donde yo soy un objeto y abro un hoyo en la Tierra, este objeto seguiría en línea recta uniformemente acelerada. No se detendría en la superficie, en el centro, o sea, atravesaría, ¿no? En un movimiento inercial que si no hubiera algo que lo detuviera, pues seguiría infinitamente, un movimiento uniformemente acelerado, ¿no? Con Newton, en cambio, ahí tenemos por la fuerza de la gravitación, el cuerpo tendría que detenerse necesariamente al llegar al centro. Incluso su predicción, pues es una predicción que no podemos verificar, no se ha podido verificar, pero es que si el cuerpo llegara al centro, en un momento antes, no sé, un tiempo antes, tendría que desacelerarse. Tendría que desacelerarse y llegar al centro, ¿no? Son 3 visiones distintas